Carlos Aguirre, Ciudadanos por Municipios Transparentes, la lupa de tu organización sobre el funcionamiento de los municipios metropolitanos. Sí, la última evaluación que realizamos en Simtra fue en agosto de 2015, la última que dimos pública, que fue la revaluación final de la administración pasada. Y ahí resultaron algunos datos interesantes. Comparto algunos sobre, por ejemplo, el ranking nacional. Jalisco está muy bien parado a nivel nacional en nuestras evaluaciones. Tlajomulco terminó en primer lugar, Zapopan en segundo, Tamazula en tercero, Guadalajara en cuarto, en la administración pasada. Aquí de este ranking vamos a sacar varias conclusiones. Por ejemplo, Tamazula de Gordiano, que es un municipio que no es metropolitano, que podríamos pensar que no tiene los recursos para tener sistematizada la información pública, la información, pues es tercer lugar nacional con 92.3 puntos de 100, ¿no? Nos demostró, eso fue un ejemplo claro de lo que nosotros veníamos hablando sobre Simtra, que no es un asunto de recursos, es un asunto de querer ser transparentes, de voluntad. Ellos lo hicieron con lo mínimo que se pudo hacer, publicaron toda su información en internet y todo lo que le pedíamos nosotros más de la ley lo publicaron. Tamazula de Gordiano, ¿no? Y hay otros ejemplos de municipios que sí han demostrado tener la voluntad de ser transparentes. En esta misma evaluación descubrimos pues que el campo más opaco de los ayuntamientos es el campo de los gastos, ¿no? Es el más complicado. Por ejemplo, recuerdo ahorita que la administración de Ramiro Hernández de Guadalajara publicaba sus gastos de comunicación social, y lo que claramente nosotros pedimos con gastos de comunicación social es cuánto dinero gasta el municipio en publicidad, en los medios de comunicación. Y él, parece ser que el gobierno de Guadalajara no lo entendió así. Ellos publicaron los gastos de la Oficina de Comunicación Social. Entonces tú te encontrabas que, no, pues el director de Comunicación Social se gastó tantos pesos en papelería. No, pues era totalmente, obviamente no era su voluntad ser transparente, ¿no? Estaba dándole la vuelta y estaba queriendo jugar un poco con nuestra evaluación. Decir, ahí están los gastos de comunicación social, ¿o a qué te refieres? Entonces yo creo que era un asunto de un juego y una trampa que ellos decían. Había otros ayuntamientos, por ejemplo, que publicaban la información sin querer que la viéramos. También recuerdo un municipio que publicaba su nómina en una hoja tamaño oficio, había 100 registros de funcionarios. Entonces era imposible, ahí sí tenía que ser con lupa y ver cuánto gastaba. Y ellos se escudaban con que ahí está pública, pues ustedes búsquenla, ¿no? Ahora en este 2016, con esas experiencias anteriores, lo que nosotros vamos a exigir es que toda la información que publiquen sean datos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea información manipulable, que sea información que los ciudadanos puedan filtrar, entrar, reconocer, reciclar y utilizarla para otros análisis. Y esto es sencillo, ¿no? Se soluciona con que toda la información esté en Excel. Y así los ciudadanos, pues ya mínimo pueden navegar entre esos datos, que no solo sea PDF o un escaneado. Por ejemplo, en evaluaciones pasadas nos encontrábamos ayuntamientos que publicaban los permisos para construir, que eran permisos, un formato impreso que se rellenaba a mano, y lo escaneaban y lo publicaban. La letra casi legible, y decían, no, pues a quién sabe qué le está dando permiso, pero dice que ahí está el permiso de la obra, ¿no? Entonces son malas prácticas y son ganas de querer ser opacos y de no querer ser transparentes, ¿no? Sí, Javier. Sí, de hecho sobre eso me gustaría hacer un comentario y tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos tratado de establecer como un punto, ¿no? Una es que México no es un país corrupto, o sea, no hay un gen de ser corruptos, o sea, es una ilusión que a veces tenemos nosotros de que es que el mexicano es corrupto, no existe ese gen. Hemos aprendido prácticas de corrupción por el esquema, por las cosas que hemos venido heredando, por situaciones en las que hemos vivido inmersos de opacidad. Entonces nosotros tenemos que crear un nuevo ambiente que fomente la transparencia, que fomente la rendición de cuentas. Y hay claros ejemplos en nuestro país, en nuestra vida cotidiana, de situaciones donde no somos opacos para nada. O sea, tenemos muchas veces relaciones entre amigos, en lo más personal, donde somos totalmente transparentes. O sea, depende de las condiciones, cómo nosotros podemos comportarnos de manera transparente u opaca, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la ley 3 de 3, la iniciativa que se está presentando, el Sistema Nacional Anticorrupción, es precisamente eso, es establecer una serie de lineamientos que nos permitan no caer en ese tipo de prácticas, porque el fin de la transparencia no es nada más cumplir con un requisito legal, es establecer un punto del fin del Estado, que es que el Estado le sirve a la población. El Estado es un instrumento
que nace de la misma gente que lo conforma y la gente debe tener acceso a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la campaña que tuvimos con Pedro quisimos ser transparentes en cuánto habíamos gastado en la recolección de firmas y se me hizo muy bonito que ni siquiera fue nada más presentar los datos, dijimos, la gente no le va a entender a la gráfica. Entonces hicimos una infografía pequeña con los datos que la gente realmente quería saber, ¿no? ¿Cuánto dinero gastamos? Y pusimos un cuadrito donde decía, gastamos 7,000 pesos, porque eso fue lo que gastamos, en juntar todas estas firmas. Y compramos tantas cosas de papelería y tanto así, o sea, hicimos como una gráfica que cualquier persona nada más con verla la pudiera entender. A eso deben aspirar los políticos. No soy transparente nada más sacando el papel de la gaveta, sino soy transparente haciendo que mi misma manera de actuar me permita que la gente pueda leerme con claridad y pueda saber que no le estoy ocultando nada. Tengo que dar esa sensación, esa percepción, como lo que dicen. Pero a ver, Augusto, bueno, te saluda Vicente Viveros, pero hay otra cosa. ¿Cuál es tu concepto de transparencia? Y otra cosa, ¿es obligatoria a tu juicio o debe ser opcional? No, primero debe ser obligatoria. Un saludo a Vicente Viveros, que bastante sabe del asunto de transparencia. Y me gustaría, reconocer el trabajo que nos cuenta Carlos y lo que ha hecho Simtra. En términos de transparencia estamos mucho mejor en espacios que ni soñábamos. Nos falta muchísimo, pero hablar del sueldo del gobernador hace no mucho, hace 10 años, era impensable. Salían los machetes a relucir si uno trataba de averiguar cuánto ganaba el gobernador, así que hemos avanzado. Pero lo mencionó de pasada Javier y también Carlos. La transparencia es una atmósfera de las cosas públicas, es decir, en ella debemos respirar para llegar a otras cosas. No es el fin. Ser transparentes es la evidencia de que gobernamos en cierta horizontalidad, que está claro que el dinero no es de los gobernantes, sino de los gobernados, pero sobre todo debemos ir a la rendición de cuentas. La transparencia pone el peldaño para ir a la rendición de cuentas, que es el que los ciudadanos perciban en su vida cotidiana las acciones de gobierno. De nada nos sirve decir, aquí está el cheque con el que le pagamos al señor que va a recoger la basura en el parque, si el parque no sirve. Lo que nos interesa es que el parque sea funcional y que además, para llegar al estado último de la transparencia, o al que nos lleva a la rendición de cuentas, necesitamos saber por qué deciden lo que deciden. ¿Por qué decidieron esto y no lo otro? Tenemos muchísimas carencias. ¿Por qué compran balas y no invierten más en la prevención de la violencia? Ese tipo de decisiones, las que suceden en el Cabildo, las que deberían suceder de manera pública en el Cabildo, son las que todavía no son transparentes. Se decide unipersonalmente qué se hará y cómo se hará. Bueno, Augusto, Javier y Carlos, una pregunta se las voy a dejar en la mesa para después de una pausa, pero opinen, digan qué sucede con ese concepto impunidad, que contra la corrupción y la transparencia. Sí, pero ¿qué está sucediendo en nuestro día a día, en nuestro medio, el aquí y ahora, en cuestión de impunidad? Pausa.